El jueves se llevará a cabo en Washington la primera reunión de alto nivel entre funcionarios de la administración de Donald Trump y el gobierno de México. Por nuestro país asistirán el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Esta reunión se da al cabo de un balance negativo para el presidente de Estados Unidos en sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca, marcados por el escándalo que ha significado el despido del director del FBI, James Comey, por investigar los nexos entre el gobierno de Vladimir Putin y la campaña de Donald Trump. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Esta reunión de alto nivel, la primera celebrada en Washington, donde va el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda y el canciller mexicanos, se da en un momento donde tengo la impresión de que hay una crisis política en puerta en Estados Unidos que cada vez se agrava más y que puede tener un desenlace bastante más próximo de lo que estamos pensando. Creo que estamos ante una situación en donde para México, afortunadamente, el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que es finalmente a lo que se va, hay que recordar, hay que también afinar el tema del azúcar, hay que recordar que se está negociando un tema ahí de azúcar que está medio atorado desde hace tiempo, pero el tema central es Tratado de Libre Comercio. Y esto está en medio de una crisis monumental, una crisis que pasa, por un lado, por cada vez un rechazo mayor por parte de también senadores y congresistas republicanos al tema de echar abajo el Tratado de Libre Comercio. Esto queda fuera prácticamente ya de lo que sería la propia estructura de poder. Y el otro punto es un presidente de los Estados Unidos cuya ignorancia, que ese es el punto, lo ha llevado a cometer error tras error. Desde pelearse con toda la prensa, desde pelearse directamente con los aliados en todos lados, hasta finalmente filtrar información comprometedora que pues hoy pone en riesgo la propia estabilidad de la presidencia de los Estados Unidos. Para México, hoy es un momento en donde presentarse como el aliado en el sur, aquel que está pues sentado diciéndole, señores, ustedes díganme qué quieren hacer, esto es lo que hay de Tratado de Libre Comercio, esto es en lo que hemos avanzado, aquí están las distintas alternativas. Creo que lo que menos está pensando el gobierno norteamericano hoy, afortunadamente, es cómo echar abajo el Tratado de Libre Comercio. Están tratando de pensar en cómo no perder la presidencia en los próximos meses. Sí, son muchos temas. Tomaría primero el punto de un presidente frustrado. El señor Trump llega a la presidencia con la idea de tener un gran respaldo popular para echar abajo el Tratado de Libre Comercio y para ponernos un muro en la frontera y hacer deportaciones masivas de mexicanos por cientos de miles. No ha ocurrido absolutamente nada de eso porque no tiene respaldo popular o porque sus asesores le han indicado que está equivocado. Y voy al otro punto. Sí hay una crisis política. El Washington Post revela, y ha revelado de manera consistente y de manera contundente en sus 8 columnas, que Trump entregó al canciller ruso, en su visita al Salón Oval hace unos días, información clasificada, que es aún más delicada que la información confidencial. El consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, Michael Flynn, fue destituido por traición. Es decir, trabajaba para una potencia extranjera que para nadie es un misterio, que es la Rusia del señor Putin. Y Comey, el titular del FBI, fue despedido no obstante que termina su periodo en el 2023, fue despedido de manera automática luego de una cena con el presidente Trump en que Trump le pide lealtad. ¿Qué le dice Comey? No le ofrezco lealtad, le ofrezco honradez. Y lo despide. ¿Qué estaba haciendo Comey? Estaba investigando los nexos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso. O sea, todo esto es una problemática extremadamente grave en la que, bueno, va México allá a una reunión bilateral cuando en este momento en Washington no hay mayor interés
en la relación con México, afortunadamente. Eso es lo por que ahora. debería decir. Afortunadamente. En otro momento uno hubiese dicho, bueno, pues otra vez se nos vuelve a caer la negociación. Recordemos que en 2001, cuando Jorge Castañeda iba por la enchilada completa, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, pues ya estamos y vamos por todo un acuerdo migratorio. Viene el 11 de septiembre y se nos cae todo. Y bueno, pues toda una situación de emergencia en los Estados Unidos. Hoy hay una situación de emergencia en la que decimos, y seguramente este equipo negociador dice, es lo mejor que nos puede pasar, porque lo que van a empezar a negociar son elementos que son muy importantes, saben que tienen mucha oposición en el Congreso para hacer tonterías, que es muy común lo que hacen ellos, tratando de meter legislaciones de uno u otro lado, lo que se les ocurre, porque es un gobierno de ocurrencias. Uno supondría que el equipo de Trump es un equipo mucho más profesional que las locuras de él, pero en esta lógica de irle siguiendo el discurso al presidente, esta gente que suponíamos tenía cierta racionalidad, se empieza a caer, Pablo, en estas locuras de repente pensar que sí hay que inventarse algún tipo de mecanismo proteccionista y bueno, por supuesto, lo que es importante pensar es que la democracia norteamericana tiene capacidad de respuesta, que ahí están los mecanismos de la propia prensa, de los propios medios de comunicación, esto que tú planteabas de un presidente al cual se va de la lengua en la plática con los rusos y no solo les revela cosas confidenciales, les revela casi prácticamente una fuente que le dio una información sobre el Estado Islámico. O sea, le está revelando, le está dando los datos de quién le dijo información importantísima sobre materia de seguridad aérea donde el Estado Islámico podría actuar. Aquí lo grave es que está echando de cabeza a un aliado suyo. Y esto es algo que para las agencias de inteligencia a nivel internacional, es decir, señores, no podemos seguir confiando en los Estados Unidos. Esto es gravísimo. Es el resultado de tener un ignorante, un hombre sin capacidad para manejar el país más poderoso del planeta. Para México, el tema de seguridad, por supuesto que es importante, pero en el tema de tratado de libre comercio, en el tema de lo que podríamos recibir como un impacto y una política coherente que fuese a cerrar fronteras, yo creo que hoy están metidos ante la disyuntiva de cuánto tiempo más puede permanecer Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Es una gran pregunta que recorre no solamente América del Norte, sino que recorre el mundo. Y en este momento creo que puede hacer crisis en la Casa Blanca. El señor Trump tropieza un día sí y otro también. En esta reunión que tuvo con Comey, el exdirector del FBI, en esta cena, cuando le dice que no, al solicitarle lealtad, Trump, lealtad personal, no institucional, insinúa a través de Twitter que lo espió. Dice, esperemos que esta conversación no se haya sido grabada porque el señor Comey va a estar en graves problemas por traidor o algo así. Bueno, está insinuando que espió. Eso es un delito en Estados Unidos. Un delito grave, espiar sin autorización de un juez. Ya no estamos hablando de campañas, porque el espionaje de Nixon, que ordenó Nixon que ordenó su equipo, ni siquiera él personalmente, a un comité demócrata, fue en campaña. No, esto es en el ejercicio de la presidencia a una de las cabezas de la comunidad de inteligencia. Y aquí veo el otro problema para Trump en el contexto de esta reunión que va a tener con nuestros funcionarios. Es que tiene a la comunidad de inteligencia, es decir, el FBI, la CIA, en contra. Y tiene a la prensa en contra. Imagínate lo que es en Estados Unidos una alianza entre la comunidad de inteligencia y la prensa. Es un poder enorme. Es una bomba atómica que tiene el señor Donald Trump, que además se permite esos arrestos para el inicio de la reunión con el canciller ruso. Solamente pueden pasar los periodistas rusos, los estadounidenses que se queden afuera. Hazme el favor. Y luego todavía, así que como decíamos aquí en México, lo chamaquearon porque las fotografías no debían haber aparecido y finalmente aparecieron.
Hay un denominador común entre Nixon y el propio Donald Trump, en el sentido de que a los dos los podrían acusar, bueno, a uno ya lo acusaron y lo destituyeron, por supuesto, pero el denominador común es la acusación por obstrucción de la justicia. Esto es lo que de lo que podría ser acusado Donald Trump, obstrucción de la justicia al tratar de someter a James Comey y destituir a James Comey en una investigación en proceso, donde podría estar involucrado, no él, porque ni siquiera él dice que le preguntó a Comey si él estaba en la investigación y a pesar de eso lo destituye. Y ese es un punto importante. El segundo también, y creo que esto es fundamental para nuestro país, Pablo, es que el problema de la negociación, y es la parte negativa, es si se les puede creer. Si finalmente entran en una negociación con el representante comercial, con Listinger o con cualquiera de las otras partes, y a lo que acuerdes pueda verdaderamente procesarse, o serán simplemente palabras que van a quedarse atoradas en medio de un proceso político de alguien que no tiene la capacidad para hacerlo, que no tiene fuerza y que hoy está metido en un problema más de sobrevivencia que de tratar de instrumentar una política como tal. Para México quizá quedarse en ese limbo es mejor, por supuesto, que ser víctima de los absurdos de este hombre. En los próximos días debe llegar al Congreso de los Estados Unidos la notificación, la solicitud para hacer fast track esta negociación del Tratado de Libre Comercio con México. Esperemos que sea pronto, porque ahí viene otro problema. Están tan embebidos en sus enredos internos, en sus complicaciones domésticas en Estados Unidos, que se nos puede ir retrasando la negociación del TLC, y para México no es bueno que se retrase porque se empalma con las elecciones aquí en nuestro país y todos tienen intereses en el TLC, y también se puede empalmar con las elecciones legislativas del próximo año en los Estados Unidos, donde la palabra NAFTA sí es una palabra muy mal vista, y para sacar un buen acuerdo tiene que hacerse ahora, terminarse en noviembre, en diciembre, dejar encarrerado lo fundamental. Me parece que ahí sí hay un problema y ojalá que tengan éxito nuestros negociadores, aunque van a hablar en Estados Unidos con autoridades cuestionadas y que están al borde de una crisis. Nunca hubiésemos pensado que le fuera mal al presidente de Estados Unidos fuera una buena noticia para México, pero así es. Bueno, muchas gracias, Ezra. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue México Confidencial. Buenas noches.